No es nuevo en el debate, los presupuestos se cuelan en la actualidad política de Castilla y León. Las cuentas de 2024 se tuvieron que prorrogar por falta de apoyos y ahora el calendario apremia, algo habitual en los últimos años, de gobiernos sin mayorías absolutas. Buenas tardes. Es una de las características del panorama actual en nuestro país. Gobiernos de todos los niveles, desde ayuntamientos hasta el Ejecutivo Central, que no tienen mayoría y que necesitan llegar a acuerdos con otras formaciones. En Castilla y León hay una fecha límite para presentar los presupuestos del año que viene. Y se va a cumplir. Lidia Bartolomé. Sí, según el Estatuto de Autonomía, esa fecha límite es el 15 de octubre. Hoy el portavoz de la Junta, después del Consejo de Gobierno, ha asegurado que se van a registrar antes de ese día. Carriedo también ha ofrecido mano tendida a la oposición para poder aprobarlos. Hay muchas dudas sobre cómo se podría llevar a cabo la última exigencia de Junts y que ya han negociado con el Gobierno. Quieren que las grandes empresas que operan en España atiendan a sus clientes en el idioma que se pida, catalán o euskera, por ejemplo. Escucharemos lo que opinan los empresarios. No tenemos ningún problema con que ellos hablen su lengua, pero no se nos puede obligar a nosotros por ley a que hablemos en esa lengua y atendamos en esa lengua. Me parece algo que sin sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Tampoco queda muy claro lo que ha pasado con las pulseras antimaltrato durante varios meses del año pasado, esos dispositivos que llevan las víctimas y sus maltratadores cuando hay orden de alejamiento. El informe de la Fiscalía apuntaba a un fallo, pero aseguran también que las mujeres estuvieron protegidas en todo momento. El PP directamente pide la dimisión de la ministra de Igualdad. Diego Cano. Sí, en sendos mensajes en la red social X, Alberto Núñez Feijóo y Esther Muñoz han pedido dimisiones en el Ministerio de Igualdad, al que acusan de desproteger a las mujeres. Tanto la ministra Ana Redondo como la Fiscalía han afirmado que esta situación en ningún momento ha afectado a los casos por violencia de género y que las víctimas siempre han estado protegidas. El número de delitos se ha disparado en Castilla y León, incluyendo los delitos sexuales. Y en el caso de los delitos cometidos por menores han crecido hasta el 30%. Enseguida lo detallamos. El ministro de Cultura en Zamora ha reiterado su apoyo a la proposición no de ley presentada por Sumar para recuperar las frecuencias del AVE a Sanabria. Enseguida se lo contamos. Les contaremos hoy también lo que son los botiquines farmacéuticos en Castilla y León. Funcionan casi como una pequeña farmacia para los pueblos que no tienen. Son despachos elementales para sus vecinos, sobre todo para los que no cuentan con medio de transporte. Tarde muy calurosa la que hemos vivido y hemos tenido avisos en algunos puntos de nuestra comunidad por esas altas temperaturas, pero ojo porque a partir de mañana va a empezar a cambiar esta situación. Enseguida les contamos más. Es un tema recurrente en el debate político y se suele emplear también como argumento en las discusiones entre partidos. Los presupuestos vuelven a la actualidad y en Castilla y León el Estatuto marca una fecha determinada para que se presenten en las Cortes. Este año el límite está en el 15 de octubre. Hoy desde la Junta han confirmado que el proyecto de ley de esas cuentas se va a registrar y que se hará antes de plazo. Volvemos contigo, Lidia. Sí, hoy el portavoz de la Junta ha asegurado que todo lo que dependa de ellos se hará. Por eso registrarán aquí en las Cortes ese proyecto de presupuestos para 2026 antes de la fecha límite. Después se abrirá la tramitación parlamentaria y ahí Carriedo ha ofrecido mano tendida a la oposición para dialogar, para debatir y así conseguir los apoyos necesarios para aprobar las cuentas, algo que necesitan al no contar con la mayoría suficiente. Hasta en múltiples ocasiones. Tener un buen presupuesto, sobre todo tener un muy buen presupuesto. Tener un buen presupuesto. Lo ha repetido Fernández Carriedo tras meses de trabajo. Que nos dé garantía de estabilidad, de seguridad y de confianza también. Que dentro de poco verán la luz, en concreto en menos de un mes, pero que ya empezamos a conocer algunas líneas principales. Baja fiscalidad. También facilitar suelo industrial a precios asequibles. Facilitar con ayudas directas, con canales de financiación a todas las empresas que puedan
venir aquí. Unas cuentas que de aprobarse gestionará el nuevo equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones. Por eso se espera, esta vez sí, llegar a acuerdos con la oposición. Vamos con la mano tendida. Primero para sacar el techo de gasto y después el proyecto. Pero que no aceptamos ni chantajes ni condiciones previas contrarias al interés general. Una vez que haya presentado las cuentas, veremos si es propaganda electoral o son cuestiones que responden a las necesidades. Para que no ocurra como en el ejercicio actual, con el techo de gasto aprobado, se presentó el borrador de unas cuentas históricas. Asciende a 15.084 millones de euros. Con un enfoque social, pero que nunca llegaron a las Cortes por falta de apoyo. Aprobado hoy el decreto que regula las condiciones de la prórroga. Por lo que tocó prorrogar las cuentas vigentes. En el caso del Gobierno central son 3 años ya con las cuentas prorrogadas y el Ejecutivo también tiene en el horizonte la aprobación de esos presupuestos generales. Pero para conseguirlo necesita negociar, entre otros, con Junts y con Podemos. María Jesús Montero ya ha dado la orden para la elaboración de las cuentas que al menos deberían registrarse en el Congreso antes de que acabe el mes de septiembre. ¿Será en toda España o será solo en las comunidades autónomas que tengan lenguas cooficiales? Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas. ¿Se va a aplicar a toda España? Sí, será a toda España. Porque usted... Y es uno de los temas que más revuelo ha generado en las últimas horas y las opiniones, como casi siempre, son muy diversas. Gobierno y Junts han llegado a un acuerdo para que las grandes empresas que operan en España atiendan al cliente en el idioma que éste quiera. Español, claro, pero también catalán o euskera. Dicen los independentistas que no importa el lugar donde esté asentada la compañía. Y eso solo ha caldeado más el ambiente. Diego Cano. Sí, a pesar de que algunos miembros del Gobierno tratan de calmar las aguas, esta mañana el ministro Ángel Víctor Torres afirmaba que ve de sentido común que la medida se aplique solo en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Junts insiste, se aplicaría en toda España. Míriam Nogueras ha afirmado que un catalán, ha dicho, tiene el mismo derecho que un inglés o un francés a ser atendido en su idioma. Hoy, además, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, calificaba la medida de barbaridad, afirmando que supondría un coste extra para las empresas. Junts lo tiene claro. Sí, será a toda España. Será en toda España. El proyecto de ley en tramitación en el Congreso ya ha sido calificado de ridículo por la patronal. Una decisión que está fuera de lugar, que no le vemos ningún sentido, y es crear problemas donde no hay ningún problema. No damos crédito, la verdad es que pensamos que era una broma o yo voy a decir que incluso alguien habló de un meme de internet. En esta empresa salmantina con más de 250 trabajadores, el catalán está incluido en la atención al cliente. Eso es lo que hacemos dirigido al mercado tipo, pero que se obligue para el resto, sinceramente no entiendo la medida, no la acabo de comprender. Que no está aportando absolutamente nada ni a la competitividad, ni a la productividad, ni siquiera a la innovación. Y advierten del incremento de costes. Parece que aquí desde el Gobierno quieren acabar con los empresarios porque es meter costes injustificados. Cuando argumentan, los problemas de las empresas son otros y mucho más graves. El Gobierno da por finalizada la primera fase de reubicación de los primeros migrantes no acompañados, que comenzó a finales de agosto. 315 niños de los que el Estado se ha tenido que hacer cargo por orden del Supremo. Esos menores han sido distribuidos de manera desigual por las comunidades autónomas en base a criterios de población o económicos y también al esfuerzo anterior que hicieron las comunidades. Desde Castilla y León, la Junta considera que es un pago a las exigencias de Puigdemont. El Gobierno central exige a las autonomías que cumplan lo que dice la ley. Y en ningún modo pueden ser objeto de moneda de cambio para acuerdos políticos y para permanecer en el Gobierno. Apelo también, en este caso, a las comunidades del Partido Popular para que cumplan la ley y se responsabilicen y asuman sus competencias también en lo que tiene que ver con la atención de los menores migrantes. Y también en materia de inmigración, en Castilla y León, Vox ha solicitado al Consejo de Cuentas un informe sobre lo que cuesta el mantenimiento de las personas migrantes en nuestra comunidad. Una información, dicen, por la que han preguntado a la vicepresidenta de la Junta en varias ocasiones y sin respuesta. Diferenciando la inmigración legal de la inmigración ilegal. ¿Cuánto cuestan los servicios públicos que reciben los inmigrantes? ¿Cuánto le va a costar a la Junta de Castilla y León, y es decir, a los ciudadanos de Castilla y León,
la recepción de esos 783 menas. Y nuestro país ya ha acogido a decenas de niños heridos en la Franja de Gaza o menores enfermos que viven allí, en Palestina. Hoy la ministra de Sanidad ha invitado a las comunidades del PP a participar en una nueva misión de evacuar a esos niños que necesitan asistencia sanitaria, porque, dice, van a venir más. Vamos a traer más niños y niñas enfermos de Gaza. Ha habido comunidades que ya han acogido a estos niños y niñas en sus hospitales, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Hemos invitado a las comunidades del Partido Popular a que también se hagan partícipes de esta misión y de esta operación de evacuación. Hace más de 3 meses, la Junta de Castilla y León remitió una carta al Ministerio de Sanidad ofreciendo su colaboración para la atención a esos niños gazatíes que habían llegado a España para recibir tratamientos médicos. No se ha definido qué centros serían los que prestaran esta atención, porque todo dependería de las necesidades y de la casuística. En todo caso, el consejero de Sanidad ha recordado que no se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio a ese ofrecimiento. Que la ministra utiliza el Ministerio como palanca propagandística política, lo utiliza con sectarismo, hablar de las comunidades del PP, cuando me consta además personalmente que muchas comunidades han ofrecido al Ministerio por carta o verbalmente diciendo que estamos dispuestos a acoger a aquellos niños gazatíes, y lo que me parece es que la ministra está sirviéndose de la desgracia, de la mala situación del pueblo gazatí para hacer propaganda política. Demasiado de calor, esto es demasiado, pero bueno, que siga un poquito. Lo poco que quede vamos a disfrutarlo. Que no es solamente una temperatura, decir, bueno, 2 o 3 grados más, sino incluso a lo mejor son 8 más de la media normal. Hace calor, hace calor. Pues es que Zamora capital ha alcanzado hoy los 37 grados. Ha costado refugiarse en la que ha sido la tarde más calurosa de la semana. Avisos por altas temperaturas en pleno septiembre y en casi todas las provincias de la comunidad, excepto León, Palencia y Soria. Natalia Fernández. Sí, unos avisos que se desactivaban hace tan solo unos minutos, a las 8 de esta tarde, lo que parece ser ya el último día veraniego de este año, en una jornada que ha estado protagonizada por el calor, cada vez más difícil de combatir porque estamos a mitad de septiembre y, por ejemplo, las piscinas están cerradas. Ojo, porque a partir de mañana vamos a notar cómo poco a poco van a ir bajando ya esas temperaturas máximas y la semana que viene en algunos puntos no superaremos los 20 grados. A la sombra y con botellas de agua. Aunque ya sea septiembre, el calor sigue presente en nuestros días. Así me apuntaba yo todo el año. Esto es muy bueno. Me gusta que sea más calorcito, así está bien. Ante la proximidad del frío, algunos ciudadanos ya han comenzado con el cambio de armario, aunque hay alguno que aún no quiere oír hablar de ello y aprovecha aún la manga corta. De momento ni le he tocado, hasta que no venga el frío. Luego ya cuando viene, como está todo organizado, empiezas a sacar una cosa y otra y el otro metes para el verano que viene. Aquí casi no se guarda, ¿eh? Una chaquetita siempre dejas fuera, por si acaso. Y con sus gorras y sombreros para protegerse de los rayos del sol, encontramos opiniones de todo tipo. Hay quienes son más de invierno y otros que prefieren el verano. Yo soy muy de sol, ¿eh? Yo encantado con que haya sol, aunque sea septiembre está bien así, oye, que el verano se alargue un poco. Da alegría al ambiente. Más bien de frío, porque frío te abrigas, el calor es que te asfixia mucho. Pero vamos, yo soy más bien de agua caliente, no de fría. Calor o frío, manga larga o corta. En lo que coinciden todos ellos es en pasar los días con una sonrisa y con alegría. Jornada plenamente veraniega la que estamos viviendo durante hoy jueves y las temperaturas todavía a estas horas siguen siendo bastante altas. Estamos por encima de los 30 grados en muchos puntos, sobre todo del centro y del suroeste de nuestra comunidad y por encima de los 25 en prácticamente también el resto de nuestra región. Y como curiosidad, una cifra que se registró ayer, día 17 de septiembre, en Prado Beneiro, al norte de la provincia de León, amanecieron con una mínima de menos 7,1 grados y la máxima fue de 31,4. Una amplitud térmica muy grande de
de 38 grados y medio. Una situación que se lleva repitiendo unos días, aunque no con tanta intensidad como la que tuvo la jornada de ayer. Y para los próximos días, no solo en cuanto a temperaturas, a precipitaciones, podremos tener a partir de mañana viernes a última hora del día algunos chubascos débiles, sobre todo en puntos del extremo más oriental de Castilla y León, unas precipitaciones que también podrían aparecer de manera un poquito más generalizada durante las jornadas del sábado y del domingo. Gracias, Sergio. Hace un mes las llamas entraron en este pueblo del norte de Palencia. Un incendio afectó a varias viviendas de San Pedro de Cansoles que quedaron como ven. 9 de ellas, de hecho, están reducidas a escombros, pero se van a recuperar. Entre 154.000 y 243.000 euros de ayudas directas es la cuantía que recibirán los vecinos de este pueblo, donde el 16 de agosto las llamas destrozaron 9 viviendas. Antes de que finalice el año, todo lo que tenga que ver con vivienda estará absolutamente otorgado. Desde la Junta piden al Ministerio de Hacienda que haga los cambios necesarios para que los beneficiarios no tengan que tributar por las ayudas. Todos hemos tenido una pérdida patrimonial. O sea que si encima hay que restablecer ese patrimonio y Hacienda, pues yo creo que en ese caso mucha gente se plantearía si reconstruir o no. El siguiente paso será la reconstrucción de tenadas y naves. También los ganaderos afectados de la zona ya pueden solicitar las ayudas para recuperar los cercados. Están tramitando en este momento los 5.500 euros como mínimo para las pérdidas que han sufrido los ganaderos y los agricultores y apicultores de la zona, ¿no? La Junta ya ha concedido en toda la comunidad ayudas para la reconstrucción de 22 viviendas y está tramitando para otras 42 de 23 localidades. Pues hoy desde Salamanca la ministra de Seguridad Social le ha pedido a Fernández Mañueco que encuadre a los bomberos forestales en la categoría que les corresponde. Así podrán acceder a la jubilación anticipada que ha aprobado el martes la Moncloa. Lo ha dicho la ministra en una reunión con el sector en la que también ha estado Carlos Martínez. El líder del PSOE de Castilla y León ha pedido que la Junta escuche al sector y que deje de recortar los operativos. Frente al desprecio a los profesionales, el reconocimiento que hoy el Gobierno de España hace a esos profesionales. Frente a la desidia de un presidente, alguien que quiere moverse para intentar dar cobertura legal también a la precariedad. Frente a esa precariedad, derechos. En Sanabria siguen luchando por recuperar todas las frecuencias del AVE que pasa por esa comarca zamorana. Hoy han recibido un aliento extra. El ministro de Cultura ha confirmado que su partido, Sumar, va a seguir apoyando una proposición no de ley que pide que vuelvan todas las paradas. La visita a Zamora de Ernest Urtasun ha dejado 2 anuncios importantes. Habrá una segunda fase en las obras de rehabilitación y limpieza de la muralla con una nueva inversión de $500.000 de euros, a la vez que también ha mostrado su apoyo como portavoz de Sumar a la proposición no de ley que pide la recuperación de horarios y frecuencias a Sanabria. Nuestra formación política, como ustedes saben, está defendiendo esta cuestión y de hecho tenemos una proposición no de ley entrada por nuestro diputado Félix Alonso reclamando este tema. Esto evidentemente se lo digo más como portavoz de Sumar como ministro. Evidentemente esto es el ministro Puente quien tiene que dar respuesta a esta cuestión. Y otro de los temas que más revuelo está generando en las últimas horas tiene que ver con un fallo que se detectó el año pasado en las pulseras antimaltrato, las que llevan las víctimas y sus agresores cuando hay una orden de alejamiento. Desde la Fiscalía aseguran que las mujeres estuvieron protegidas en todo momento, pero la oposición pide la dimisión de la ministra. Volvemos a Madrid. Diego Cano. Sí, a través de la red social X, Alberto Núñez Feijóo, también la portavoz popular Esther Muñoz, han pedido dimisiones en el Ministerio de Igualdad, al que acusan de desproteger a las mujeres. Una nueva negligencia, aseguran, del gobierno de Pedro Sánchez. La ministra Ana Redondo ha quitado peso al fallo, asegurando que las absoluciones a maltratadores a causa de este fallo en las pulseras no llega al 1% y que las mujeres, las víctimas, siempre han estado y continúan estando protegidas. Una postura que ha respaldado la Fiscalía, que añade que a pesar de este fallo que provocó que no llegase información a los juzgados, las pulseras funcionaban correctamente. La Fiscalía General del Estado ha desvelado en su memoria anual que hubo problemas con las pulseras que se colocan a los maltratadores cuando hay una orden de alejamiento. Se detectaron algunas incidencias técnicas en el cambio de contrato.
El servicio, subcontratado, cambió de empresa en marzo de 2024 y el fallo se produjo en el traspaso o en la obligatoriedad de pasar esos datos. Es un tema pasado de noviembre, diciembre de 2024, se resolvió y ahora afortunadamente el sistema funciona y funciona mucho mejor que antes. La ministra de Igualdad le quitaba importancia ayer con estas declaraciones, pero la realidad es que según el Ministerio Fiscal, todos los datos de las ubicaciones de los maltratadores previas a marzo de 2024 se han perdido, lo que ha tenido consecuencias en los juicios. Durante meses, sin acceso a datos de localización. Mujeres que no pudieron demostrar el quebrantamiento de una orden de alejamiento sufrieron un daño irreparable. La ausencia de datos ha provocado el fallo absolutorio en varios juicios, tanto en juzgados de violencia sobre la mujer como en los de lo penal. El Gobierno lo sabía, le advirtieron, calló y silenció. Por eso, desde el Partido Popular piden la dimisión de la ministra y que se aclare cuántas víctimas han resultado perjudicadas. Y escuchen este dato que es alarmante. Los delitos sexuales se han disparado en España un 37% en el caso de los adultos y un 30% en el caso de menores de edad. Todo esto solo en un año. Pero hay más, porque también crece el número de delitos totales. En Castilla y León un 24%, 10 puntos más que la media nacional. Salamanca es la provincia de Castilla y León donde más crecieron los delitos en el año 2024, un 42%, casi el doble que la media regional. Ahí se incluyen delitos sexuales y también los accidentes vinculados con la seguridad vial, que crecen de manera importante, aunque la mayoría de las infracciones tienen que ver con hurtos y robos menores. También crecen de manera importante los delitos de menores, en este caso vinculados con lesiones, son 1 de cada 3. Y en el lado contrario tenemos a Ávila y Palencia. En estas dos provincias descendió el número de delitos respecto al año anterior. Otoño es el periodo en el que más peregrinos recorren el Camino de Santiago y por eso la Guardia Civil junto a la Policía Nacional refuerza su presencia para que los peregrinos se sientan acompañados y sobre todo seguros. Sensaciones subjetivas a las que también acompañan los datos, porque en lo que va de año solo se han registrado 8 denuncias en los más de 200 kilómetros de trazado por la provincia de León y todas han sido hurtos. Los cuerpos de seguridad afirman que el camino es seguro, pero que no está nunca de más conocer, que los peregrinos conozcan las herramientas a su alcance, como el 062 o la aplicación AlertCops. Les decíamos en titulares que hoy les íbamos a contar también en qué consisten los llamados botiquines farmacéuticos. Hay casi 300 en Castilla y León. Son establecimientos sanitarios que se instalan en los pueblos más pequeños de la comunidad, donde no hay farmacias, y se han convertido ya en un servicio esencial para miles de vecinos. ¿Qué es un botiquín farmacéutico? Es un establecimiento sanitario que da garantía de asistencia farmacéutica a una población cuando no hay oficina de farmacia. ¿Por qué es tan importante en una comunidad como Castilla y León? Dan una atención primordial en el medio rural, ya que están próximos a poblaciones que por su tamaño no tienen una oficina de farmacia. ¿Qué encontramos en un establecimiento de este tipo? La misma tipo de medicamentos y de productos sanitarios que en una oficina de farmacia. Pueden acceder a todo tipo de medicamentos, productos sanitarios. ¿Cuántos botiquines tenemos en nuestro territorio? Actualmente tenemos 293 botiquines repartidos por toda la comunidad autónoma. En cada provincia hay un número, la provincia que más tiene, por ejemplo, es Salamanca. ¿Es la mejor manera de suministrar a una población pequeña? Tiene que tener 4 horas de apertura a la semana, repartidas en 2 días. Cuando visita un médico a una población, la gente puede ir al botiquín a recoger su medicación. Y así llega la medicación a cualquier sitio donde se necesite. Miriam llega cada lunes y cada jueves, siempre a la misma hora. Para muchos su visita es tan esperada como imprescindible. Ayudamos muchísimo a la gente mayor que no tiene disponibilidad de ir a por la medicación tan rápidamente, que es como si tuviera un coche, o hay gente que tiene coche pero no se atreve a cogerlo. Aquí el botiquín farmacéutico se abre solo 2 veces por semana, pero son 2 citas muy importantes. Vivo a 2 minutos de aquí, si no tenía que ir a 12 kilómetros. Habíais pedido paracetamol de 1 gramo, no sale hasta el día 18. Menos medicinas en stock, pero el mismo servicio que en una farmacia normal. Ellos ya tienen una pauta crónica y más o menos la sabes, pero cuando te llaman y te dicen voy a necesitar tal, se me ha acabado
tal medicamento. Nosotros ya lo traemos, cogemos la receta electrónica, la pasamos, hacemos la dispensación. Y los vecinos lo tienen claro. No puede fallar doña Miria. Porque para quienes no tienen coche, el botiquín es casi vital. No tengo medio de transporte, entonces para mí sería tener que ir a Medina de Río Seco a por las medicinas, un trastorno muy grande. En pueblos con una población cada vez más envejecida, estos botiquines son mucho más que un lugar donde recoger medicinas. Son un servicio esencial y sobre todo un punto de vida y de encuentro para toda la comunidad. Y hoy tenemos que lamentar la muerte de un hombre de poco más de 60 años en un pueblo de Valladolid. Ha fallecido después de ser atropellado por un tractor. En unas tierras de cultivo próximas al kilómetro 2 de la carretera provincial VP 5604, que une las localidades vallisoletanas de Mota del Marqués y Adalia, se ha producido un fatal accidente. Un hombre de 61 años ha muerto atropellado por un tractor. Se da la circunstancia de que el conductor del tractor era su propio cuñado, que es el alcalde de Adalia. Ambos habían venido hasta esta zona con el tractor y con otro vehículo para realizar diversas tareas en la tierra. Hasta aquí se ha desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Mota del Marqués, que ha certificado la muerte del hombre atropellado en el propio lugar de los hechos. Y escuchen esto que ha pasado en Burgos. Se hacía pasar por propietario y enseñaba el piso a clientes interesados para que lo alquilaran. Se lo mostraba in situ y después les pedía una transferencia en concepto de fianza para que no se echaran atrás. Hasta 700 euros llegaba a pedir. Todo era una estafa. Después no volvían a saber nada de él. Está detenido y se enfrenta a 4 delitos. Ahora se busca a más posibles víctimas. Cada vez hay más situaciones de acoso escolar en España. Lo dice el último informe de la Fundación ANAR. Además, la inteligencia artificial ha contribuido a disparar el ciberbullying. El acoso escolar crece en 2025. Así lo muestran los datos. El 12,3% de los alumnos afirma que él o uno de sus compañeros lo sufre frente al 9,4% del año pasado. Las burlas, las mofas de las víctimas. La violencia física también ha crecido. Ahora se da en algo más de un 30%. Y ojo, porque no solo de manera presencial en las aulas. Aumenta el peligro con el uso de la inteligencia artificial. Fíjense, la IA ya se utiliza en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, un 60% por chicos y un 40% por chicas. Para la creación de vídeos, para la creación de imágenes, para la suplantación de identidad y de voces de las víctimas con el fin de hacerles más daño. Un acoso que se concentra entre los niños de 10 a 14 años. El acceso a la vivienda sigue siendo el principal quebradero de cabeza de los españoles. Hay demanda tanto para comprar como para alquilar, pero falta oferta y sobre todo los precios están disparados. Se habla mucho de la vivienda protegida como una de las posibles soluciones y hoy hemos querido saber cómo se encuentra actualmente en Castilla y León. Estas 3 letras, VPO, durante años han sido sinónimo de vivienda asequible o al menos más barata que la vivienda tradicional. Va dedicada a personas que por recursos económicos a lo mejor no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre y tiene que usarla de forma habitual y permanente. No todas las conocidas como viviendas de protección oficial son iguales. Hoy en Castilla y León encontramos hasta 4 tipos. La VPO de toda la vida, otra dirigida a jóvenes, un modelo orientado a las familias y una más, enfocada al medio rural. Los requisitos económicos son importantes, pero también hay otra serie de requisitos. Por ejemplo, no tener otra vivienda. ¿Beneficios? Normalmente tiene unos beneficios a nivel fiscal. Pero también obligaciones para sus compradores. Si la vendes, la puedes vender con unas condiciones determinadas y con un precio y unas condiciones máximas. Pero en el caso de que la alquile, también tiene un precio máximo de alquiler. Tradicionalmente, estas viviendas han sido más de compra que de alquiler, aunque esto es cada vez más habitual. Hay que cumplir los requisitos que exige la administración pública y estar inscrito en el registro de demandantes de la Junta de Castilla y León. Quizás hayan visto esta placa en alguna fachada. Si lo han hecho, están ante una vivienda de este tipo. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre.
Los aeropuertos cerrarán 2025 batiendo un récord histórico, y eso que los precios de los vuelos se han disparado, sobre todo los internacionales. Hemos visto un 3% más de movimiento que el año pasado y se ha incrementado también el número de pasajeros, un 3,5% más. Modernizar los aeropuertos españoles, el nuevo objetivo de AENA. La compañía invertirá 13.000 millones de euros para conseguirlo. Así lo han anunciado hoy desde el Gobierno en Alicante. Queríamos presentar este plan de inversiones en un aeropuerto de los importantes de nuestra red, de la España periférica. Lo que se presenta es el plan de inversiones más ambicioso que la empresa aeroportuaria AENA ha tenido en décadas. Será una inversión que recibirán los 2 helipuertos y los 46 aeropuertos españoles, incluidos los 4 que tenemos en Castilla y León, en los que algunas de las actuaciones serán la mejora de la seguridad y la actualización de sistemas de información y comunicaciones. Haremos una comunicación muy detallada en cada territorio y se analizarán en los respectivos comités de coordinación aeroportuaria que, como saben, existen precisamente para coordinar los intereses de los territorios con la gestión de la red aeroportuaria como tal. El plan de inversiones es el paso previo a la aprobación del documento de regulación aeroportuaria 2027-2031 para seguir mejorando los aeropuertos españoles y que así nuestro país siga preservando una de las tarifas más competitivas de Europa. Novedades para agilizar algunos trámites administrativos y en los que tienen que ver con la DGT. Desde ahora, las gestorías podrán realizar en nombre del cliente trámites como las matriculaciones o las bajas de los vehículos. No hará falta ya acercarse a tráfico. Se terminó lo de hacer cola en la Dirección General de Tráfico para hacer trámites. A partir de hoy, cualquier ciudadano puede tramitar la documentación de su vehículo directamente con un economista colegiado. Entonces el ciudadano lo que tiene que hacer es ir a un economista colegiado y este economista le hace todos los trámites que tiene que hacer con la Dirección General de Tráfico. Trámites como transferencias de titularidad o matriculaciones y bajas de vehículos. O la transferencia también de vehículos que tienen las empresas, o cuando hay una muerte, pues evidentemente la transferencia que puede haber para los herederos, o cuando hay una separación o un divorcio. El proceso es sencillo. En pocos minutos el ciudadano podrá salir del despacho con un permiso provisional que le permitirá circular hasta recibir la documentación definitiva. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. El Castillo de Fuensaldaña ha vivido esta tarde la segunda jornada del certamen literario Valladolid y de nuevo con lleno absoluto. Hoy ha sido el turno de los 3 autores que se esconden detrás del seudónimo de Carmen Mola y del escritor y reconocido divulgador científico español José Miguel Mulet. En su ponencia ha compartido cómo la gastronomía está estrechamente vinculada con nuestra historia. Lo que tiene que ver la alimentación y lo que comemos con la literatura. Y toda la historia que se esconde detrás de cada plato, de cada alimento que nos llevamos a la boca. Podemos hablar de qué tiene que ver que en España comamos tanto cerdo con la Inquisición, o por qué la remolacha hizo más por acabar con la esclavitud que Abraham Lincoln. Y en Madrid, la firma Flavelus ha presentado hoy sus últimas creaciones en la pasarela de la Fashion Week. Fundada por la vallisoletana Beatriz de los Mozos, el calzado de esta compañía se ha convertido en apenas 5 años en toda una tendencia en el sector. Su nueva colección, la que están viendo, está inspirada en Sisi Emperatriz.